De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, busquen su fuerza en el Señor y en su invencible poder. Pónganse las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomen las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manténganse firmes después de haber superado todas las pruebas. Estén firmes, cíñanse la cintura con la verdad y revistan la coraza de la justicia. Calcen los pies con la prontitud para el evangelio de la paz. Tomen en brazos el escudo de la fe, donde se apagan las flechas incendiarias del maligno. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, oren en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Pidan también por mí para que cuando abra mi boca se me conceda el don de la palabra y anuncie con valentía el misterio del Evangelio, del que soy embajador en cadenas y tenga valor para hablar de él como debo. Palabra de Dios. Bendito el Señor mi alcázar. Bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor mi alcázar. Mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y refugio que me somete los pueblos. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo de espada maligna. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos a decirle a Jesús: sal y márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús les dijo: vayan y digan a ese zorro, mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no han querido? Miren, su casa va a ser abandonada. Les digo que no me verán hasta el día en que diga:
en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Hoy San Pablo, para cerrar esta carta que nos ha traído muchísimas enseñanzas, esta carta a los Efesios, nos trae un texto que tiene muchos elementos que nos pueden ayudar. Los vamos a ver uno por uno en la medida del tiempo. Pero es importante que estas primeras palabras que San Pablo nos dirige queden muy grabadas hoy en nuestro corazón. Porque hay una cosa que está sucediendo y que ha hecho que la guerra se traduzca hacia nosotros o entre nosotros. Y San Pablo dice hoy muy claro que nuestra lucha, nuestra guerra no es contra los hombres de carne y hueso, sino contra los principados, autoridades y poderes y dominaciones de este mundo, es decir, contra el diablo. Mucha gente ha querido minimizar la presencia del maligno. Mucha gente ha querido desvirtuar la presencia del mal, que nosotros le llamamos diablo, ¿sí? O Satanás. Y la ha querido minimizar y la ha querido poner simplemente como un problemita social o una cuestión de educación o de formación. No, es real. La presencia del maligno es real. Y nosotros nos la pasamos luchando es entre nosotros. Y pensamos que el que me hace daño es mi hermano, mi papá, mi mamá, mi amigo, y por eso el maligno hace surgir en nosotros ese odio profundo contra la persona, no contra el mal, sino contra la persona. La persona puede tener muchas cosas buenas. Nosotros hemos comprobado cómo hemos tenido al lado y tenemos al lado gente con muchas capacidades, muchas cualidades, muchas bondades, pero cometa un error y todo lo echamos para atrás y nos quedamos en ese error, en ese pecado que esa persona cometió, en ese daño que me hizo y que me está haciendo. Y comenzamos una lucha frontal, olvidando todo lo bueno y quedándonos solo en el error o en el pecado. Ese es el signo más claro que en nosotros surge, es un odio y un rencor contra la persona y no contra el mal. Y Pablo nos está enseñando que nuestra batalla, nuestra lucha es contra los poderes que dominan este mundo, que es el mal, el diablo. Por eso es importante que si luchamos contra el mal, no nos dejemos convencer de tener odio hacia el hermano. No nos dejemos convencer de tener rencor y rabia y deseos de venganza y que nos surjan deseos de violencia contra el hermano que cometió el error. ¿Cierto? Eso es fundamental. Cuando nosotros comenzamos a sentir odio y rabia contra el hermano, no queremos verlo, no queremos reconciliarnos, no queremos aceptarlo, no queremos que se nos acerque. Odiamos. Y ahí ha ganado la batalla el maligno. Porque incluso nos mete en el corazón el deseo de ni siquiera tenderle la mano para ayudarlo.
A mí que ni se me acerque, a mí que no me mire, a mí que no me pregunte, a mí que no me hable. Eso significa que el maligno ha conseguido su cometido, que es dividirnos, separarnos. Y San Pablo nos enseña eso hoy, antes de terminar esta carta. Busquen su fuerza en el Señor y en su invencible poder. Ese es otro aspecto que quiero tocar. Porque la gente celebra perfectamente el Halloween. La gente celebra a la bruja, al vampiro, le hace culto al diablo, al fantasma, al miedo, a la muerte en este día. Sí, pero hay que le llegue de verdad la hora a ver si no le corre, a ver si no siente angustia, a ver si no siente miedo. Mi despacho muchas veces se llena de personas que lamentablemente están siendo atacadas por el mal. Sienten la presencia del mal, sienten el fantasma, sienten la fuerza oscura que los ataca y no los deja dormir, ¿cierto? Si nos llega la muerte, le tenemos pavor, nos desesperamos y perdemos el control. Y entonces, ¿por qué le rendimos culto? ¿Por qué? ¿Por qué nos permitimos ofrecerle culto y exaltación a ese tipo de figuras y de personajes y de entes? ¿Por qué? Hay que tener cuidado, porque cuando llega nosotros pensamos que el maligno, que el diablo es más poderoso que Dios. La gente no cree que Dios es todopoderoso. La gente piensa que el diablo es más poderoso que Dios. ¿Y por qué lo piensan? Porque Dios no hace sufrir. Dios genera es consolación, paz, tranquilidad, sosiego, equilibrio, armonía, alegría. Solo Dios produce zozobra en el corazón cuando estoy lleno de pecado y de miseria. Solo el Espíritu de Dios como que comienza a punzarnos cuando nos está invitando a cambiar nuestra vida y abandonar el pecado. En ese momento es cuando el Espíritu de Dios nos comienza a tocar, a punzar. ¿Sí? Es un desconsuelo y una tristeza por haber ofendido a Dios. Pero al contrario, el maligno hace sentir mal todo el tiempo. Y la gente piensa que no existe. Y la gente le ha abierto las puertas. Y la gente lo ha dejado entrar en todas las formas posibles. Él siempre se va a presentar como lo bueno, como lo hermoso, como lo agradable, como lo placentero, pero te va a tener esclavizado y por cada momento supuesto de bondad y de placer te lo va a cobrar más de 1.000.000 de veces haciéndote sufrir. Nunca vas a estar en paz contigo mismo, nunca vas a estar en paz con los tuyos, nunca vas a poder tener una vida equilibrada porque lo dejaste entrar en tu vida. Yo no les estoy diciendo esto para que le tengan miedo, sino para que lo rechacen, porque el maligno no es todopoderoso, Dios sí. Porque el maligno es una criatura como tú y yo, espiritual, y que tiene una cierta fuerza, pero jamás será capaz de moverte una mano. Jamás. Él te pone la tentación,
pero Él no te puede empujar. Si tú lo decides es porque tú aceptaste la tentación, pero no es porque Él te... Ay, es que el diablo me empujó la boca, es que el diablo me movió la mano, es que el diablo... No, Él no puede hacer eso. Él solo es tentador, Él solo propone y se mete en tu vida proponiendo, pero tú con la fuerza del Señor. Por eso el San Pablo dice: busquen su fuerza en el Señor y en su invencible poder, porque Él es todopoderoso para tener la fuerza y decirle al maligno no. Él seguirá molestando, porque eso sí es experto. Él no para de molestar. Esa es su fuerza. Su fuerza es ser persistente en la tentación, buscando que tú caigas. Y por eso nuestra fuerza y nuestro poder tiene que estar en el Señor. Solo Él puede ayudarnos a vencerlo. Pónganse las armaduras o las armas que Dios les da para poder resistir a las estratagemas, a la astucia del diablo. Pónganse la armadura. ¿Y cuál es la armadura? Comienza a hablarnos aquí. Dice: abróchense el cinturón de la verdad. Hola, no le den cabida a las mentiras. No le demos cabida a las mentiras. ¿Por qué tenemos que seguir siendo niños inmaduros e irresponsables que no enfrentamos las cosas que hacemos? Y si nos toca decir la verdad, pues ¿para qué nos metemos en líos y comenzamos a hacer cosas que tengamos que esconder? Es que uno esconde lo que no queremos que sepan, lo que hacemos mal, nuestras irresponsabilidades. Eso es una profunda inmadurez espiritual y humana. Quien no es capaz de decir la verdad es por eso, porque no ha asumido su responsabilidad como adulto y que puede tener equivocaciones, pero no es porque uno quiera hacer o cometer por voluntad propia muchos errores que se cometen. Pero no tomemos las mentiras como fundamento de nuestra vida. Abrochémonos el cinturón de la verdad, porque hace que contrarrestemos la fuerza del maligno. No lo dejemos entrar de esa manera tan tonta. Ay, es que son mentiras piadosas. Las mentiras lo único que hacen es cubrir el mal, no permitir que yo asuma mi responsabilidad frente al mal y por tanto que nunca comience a trabajar para eliminarlo de mi vida. Pilas. Por coraza, pónganse la justicia. Este sí que es un tema difícil, bien complicado, porque la justicia humana consiste en dar a cada cual lo que le corresponde, pero la justicia divina está basada en la misericordia. Es decir, que si la persona viene, a pesar de ser responsable de un error, la persona viene y pide perdón, reconoce su error, le tengo que perdonar. Entonces hay que jugar con las dos justicias: la humana, que tiene su valor y su fuerza, pero también con la divina, porque no siempre se tiene que castigar al culpable. Porque si solo castigamos cada vez que el culpable reconoce su error, pues ya no va a querer decirlo. Y entonces va a utilizar la mentira. Y nosotros, por ser injustos y por no ser misericordiosos, vamos a tener que escuchar mentiras siempre y seremos partidarios de que la gente diga mentiras. Tengan embrazado o pónganse en el brazo el escudo de la fe. Mucha fe, mis hijos. Mucha fe. La gente no tiene fe. A la gente le falta la fe verdadera, la fe pura, la fe que se confía en el Señor, la fe que no está basada en cositas. No, la fe no se pone en las cosas, la fe se pone en Dios, y la fe nos hace tener una confianza profunda y total en el Señor. ¿Será que el Señor me escucha?
¿Será que el Señor se olvidó de mí? ¿Será que el Señor me puso este mal? ¿Por qué Dios me prueba tanto? ¿Dónde está Dios? Ojo, el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. En la fe, si tú tienes fe y confías plenamente en Dios y a Él le quitas el poder, a Él no le tengas miedo. El Señor nos dice, no le tengas miedo, enfréntalo. Él no puede hacerte nada, no puede, se los aseguro. Él es tentador. Si tú aceptas la tentación, perdiste el año. Si tú aceptas el pecado, perdiste el año. Si tú te dejas convencer de caer en algo que te va a esclavizar, perdiste el año. Pero de resto, si tú tomas la decisión de no más, sales adelante apoyado en el poder de Dios. Tomen por casco la salvación y por espada la del Espíritu. Pero miren lo que aclara aquí, es decir, la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras tienen que estar presentes en nuestra vida. Miren este texto tan hermoso. ¿Y cuántos no lo han leído? ¿Cuántos no se han acercado a la palabra? Porque nos da pereza, porque qué cosa tan terrible. Y entonces pues a uno aquí la misa se le alarga, porque tiene que explicar todas estas cosas. No, mentiras, no. Yo no me preocupo porque se alargue, me preocupan son ustedes que se tienen que ir a trabajar. ¿Cierto? Yo pudiera estar aquí hasta la hora pero no podemos, ¿cierto? Por el tiempo. La palabra de Dios, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Siempre la palabra tiene que estar presente en nuestras vidas. Nuestra Biblia, lectura de la palabra todos los días, un versículo, meditada, orada, contemplada, lección divina, a lo que la gente le corre. La gente le corre a la lección divina porque le toca a uno sentarse a orar, a meditar, a contemplar, a mirar qué me dice la palabra a mí, y no solo esperar que el Padre me diga y me explique. Lo que el Padre explica entra por aquí y sale por aquí y se queda un 1%. La palabra que se ora, se medita y se contempla queda guardada aquí y dura para toda la vida. Por eso no solamente se queden con lo que el Padre predica, porque eso se olvida así rapidísimo. Ustedes se paran de aquí, ya están llegando a la casa y allá ya se les olvidó. O si no, se pueden quedar dormidos y están cansados. Porque no es fácil sentarse a escuchar un discurso de 20 minutos, 15 minutos, ¿verdad? Nos podemos quedar dormidos. Dice, oren en toda ocasión con la ayuda del Espíritu. Oren, no podemos dejar de orar. Tengan vigilias en que oren con constancia por todos los santos, por todos los bautizados. Tengan vigilias, dice, pidan también por mí. Y entonces ahí les meto la cuñita, así rezan ustedes por no por Pablo ya es santo, ya está en el cielo, por este que tienen aquí hoy al frente. Sí rezan ustedes para que el Señor dice, pidan también por mí, tomo esas palabras, para que Dios abra mi boca y me conceda palabras que anuncien sin temor el misterio contenido del Evangelio. Que yo a veces siento temor en lo que digo porque a veces soy muy fuerte, porque no me quedo en el discurso de volver a decir lo que el Evangelio dice. No, hay que ir a la vida, hay que tocar la vida de las personas, así les duela. Cuando la espada de la palabra, que es la espada del Espíritu, entra en el alma, duele, porque comienza a arrancar todo lo que está dañado, el cáncer espiritual que es el pecado. Yo he tenido gente que se me ha levantado y aquí se ha ido en medio de la predicación, y ha sido porque la predicación los hiere, pero no me importa.
No porque no me duela el dolor de las personas, sino porque sé que la palabra está haciendo su obra, y si lo hizo retorcer, que se retuerza. Pero a veces hay que sufrir dolor para parir, como las mamás, ¿no? Cuando van a parir, sienten dolores de parto, pero cuando paren algo bueno. Sus hijos, ¿cierto? Algo hermoso. Entonces, a veces para dar buenos frutos hay que sentir un poquito de dolor porque se nos va quitando el pecado. Entonces, pidan también por mí, para que el Espíritu Santo me dé siempre ese valor para hablar de Él como debo, con claridad, con verdad, no con tapujos ni con pañitos de agua tibia, porque eso no nos hace bien. Así que, mis hijos, ánimo. El Señor nos ha dado la armadura para luchar contra el maligno. No se dejen embaucar del maligno. Él sí existe y nos está haciendo un daño terrible. Lo dejamos entrar por cualquier rendija de nuestra vida y ahí lo tenemos. Nos tiene esclavizados, nos tiene alejados de Él, nos tiene hundidos en la miseria. Y recuerden, el que muere en estado de pecado grave posiblemente no se salve. Eso es clarito en la palabra de Dios. Aunque Dios es misericordioso, recuerden que la misericordia no se produce si yo no voy a buscar al Señor para pedirle perdón. El Padre misericordioso del Hijo, el Padre del Hijo pródigo, no fue a buscar al Hijo. Esperó que él reconociera su pecado, volviera a la casa, y cuando lo vio que volvió, lo abrazó. Ni siquiera le dejó hablar, pero significa que volvió a buscar al Padre. ¿Sí me hago entender? Entonces, por libertad propia y voluntad, tengo que decidir abandonar el pecado. Esa es la forma como activamos la misericordia de Dios. Pero si yo me mantengo en el pecado que estoy, pensando, ay, Dios me la va a pasar por encima, Dios me la va a pasar, llegará el momento de la muerte y no habrá oportunidad. Todos los días de esta vida tenemos la oportunidad de salvarnos. Pero si no abrimos la puerta a la misericordia, arrepintiéndonos, vamos a morir y moriremos eternamente. Así que no dejemos que el maligno se nos entre por ninguna parte. Hay que resistirle firme en la fe, como dice también San Pedro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sigamos viviendo esta Eucaristía, donde Cristo se hace presente, su cuerpo y su sangre, y salva, porque el misterio pascual, celebrado en cada Eucaristía como memorial de salvación, salva.